Buenos días amigos, nuevamente estamos con un nuevo video. En este video vamos a estar tocando la iglesia versus el templo. Estuve leyendo la parte en que Jesús entra al templo y saca a todos los mercaderes que están ahí, todos los que están intercambiando moneda, todos los que están vendiendo, todos los que están haciendo lo que no se debe hacer en el templo. Me causó curiosidad y la palabra que se usa para templo aparece 71 veces en la Biblia. La palabra se llama hieron, H-I-E-R-O-N. La palabra eclesia aparece 118 veces en la Biblia y las connotaciones son bastante diferentes. Cuando está hablando del templo lo está colocando como un lugar de reunión, un lugar en el cual las personas se reunían de la misma forma. Digamos, en algunos países latinoamericanos hay plazas, en algunos lugares, digamos, hay centros de reunión, como un lugar, como un café, como un centro comercial, algo que es físico, que es como algo que es importante y representa al lugar, de la misma forma que, por ejemplo, en Colombia y en muchos países latinoamericanos hay una plaza y la plaza tiene bancos, tiene la iglesia, tiene de pronto un supermercado, tiene la notaría y de pronto tiene la alcaldía. Es tal cual. El templo era un lugar de reunión, pero se enfocaba en que era un lugar, ¿sí? Si nosotros vemos iglesia, las connotaciones en los 118 lugares que aparece eclesia, la palabra, está hablando es del cuerpo de Cristo. Voy a leer una parte que me pareció bastante interesante. Si vamos a Mateo 21, dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces, siempre cuando se reunían en el templo, era como un lugar de reunión donde estaba todo el pueblo, sin importar el estrato, sin importar la economía, sin importar el lugar social que cada uno pertenecía. Ahora leamos Juan capítulo 2 del 14 al 22, dice así. Es más o menos la misma parte, dice así: estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso es Salmo 69:9, si lo quieren volver a ver. Y los judíos respondieron y les dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está colocando la diferencia. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, nosotros entendiendo esto, podemos ver la diferencia en que él está colocando el templo como la casa de su padre, pero luego él cambia las cosas y dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. ¿Por qué es relevante? Porque si nosotros vemos iglesia y vamos a Hechos, versículo 28, dice así:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está haciendo una diferencia muy total porque está colocando la comunión, está colocando que la iglesia es su cuerpo, como podemos ver en 1 Corintios 12, que vamos a leer. 1 Corintios 12, versículo 28. Dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si nosotros vemos el versículo antes de empezar, está hablando del cuerpo y está hablando de que cada parte del cuerpo tiene que cumplir una función. Entonces, entendiendo eso, nosotros estamos viendo la connotación es muy diferente. Cuando está hablando del templo, está hablando de un lugar de reunión. Cuando está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de la viña, está hablando de los que son sacados afuera. Está hablando de el cuerpo espiritual, el organismo espiritual por el cual se manifiesta Dios al resto del mundo. Si nosotros vemos 1 Corintios 14, en el versículo 12, dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Está mostrando la diferencia total. No se pueden utilizar dones como se explica de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios. No se pueden estipular dones para edificar la iglesia si se entiende como un lugar de reunión, pero si se entiende como un grupo de personas, una asamblea de personas, porque la palabra iglesia representa asamblea como tal. O sea, asamblea, los griegos eran que utilizaban la palabra asamblea, ellos básicamente lo que hacían era reunir a unas personas en un lugar y esa era la asamblea. Entonces, la iglesia es la reunión de los santos. Ahora, si nosotros vamos a Efesios 5:23, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y si vemos el 32, dice así: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia, por lo tanto, entonces es un organismo vivo que junto tiene que estar con Cristo. Entonces es Cristo, la iglesia, juntos, por el medio del Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos esto, se nos va a ser muy difícil poder rendir un culto, poder colocarnos ante el Padre, entender el templo, entender el sacrificio, entender el sacerdocio, que todos se cumplen en Jesús. Vuelvo y terminamos con Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice así: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que la iglesia es un organismo espiritual y entendiendo que el templo es un lugar de reunión, podemos hacer una diferencia y terminar entendiendo que se hace casi una separación total cuando se ve en Juan 2. Se hace una separación total en el cual el templo se utilizó antes de que resucitara, y cuando resucita
consolida su iglesia por medio de Pedro, por medio de las palabras de él, por medio de que él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, por medio de ayudarnos a entender incluso el matrimonio, porque la iglesia hace perfecta simbología y arquetipo de lo que tiene que ser un matrimonio. Cristo, la iglesia, juntos por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Espero les haya sido de edificación. Hasta la próxima, amigos.